Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al último programa de la semana. Bueno, un fin de semana bastante tórrido, una semana en general donde se están batiendo récords de temperatura y también muy convulso y tórrido a nivel internacional con ese golpe o esa escalada militar en el Sahel, en Níger. Y en América Latina, en la previa de las elecciones en Argentina, de las PASO de este fin de semana, el país convulsionado por dos asesinatos principalmente, una niña de 11 años llamada Morena que convulsionó el país, y ayer en una manifestación pacífica la policía asesinó en Buenos Aires a un militante que se manifestaba. Y en Ecuador, a pocos días de las elecciones, el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio. También, bueno, ha habido, bueno, no sé si muchas teorías, pero la verdad es que el país está en shock, en una espiral de violencia tremenda. Eso, bueno, ha llevado a que el presidente Lasso, a un presidente, haya convocado un estado de excepción de 2 meses, pero no el freno de las elecciones, que seguirá siendo el 20 de agosto. Así que bueno, también hablaremos de ello y por supuesto de la actualidad política, el hundimiento de Vox. No solamente Iván Espinosa de los Monteros se va, parece que Stickman, que era quien tenía que coger el acta de diputado, también se va, y será Carla Toscano la que recoja el acta, a menos que renuncie él. Así que nada, vamos con un programa potente. Bienvenidos y bienvenidas, poneos cómodas, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Irene? Sato, ¿cómo lleváis este calorcito? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues yo no me quejo, yo estoy en la sierra, así que no me puedo quejar, Qué no me puedo suerte. quejar. Sí. Unos días solo, pero bueno, saben a gloria, la verdad. A mí me ha pillado en Alcoy, en Alicante, y bueno, aquí ha pegado, ¿eh? Ayer aquí hubo 40, más de 45, creo. Sí, sí. Han llegado a decir 48, he llegado a escuchar en Valencia, que no me lo quiero ni imaginar, sobre todo cerca del mar, la humedad que tiene que hacer. Pero bueno, precisamente, bueno, si queréis, incluso podemos arrancar por ese tema. Estaba poniendo una tabla antes de que entraseis, en 31 provincias que se están batiendo récord. Estamos hablando de, sobre todo en el norte, es increíble lo de Burgos, incluso estaban poniendo las temperaturas medias 14, es decir, estamos en 14 grados por encima, incluso en Euskadi o en Burgos por encima de 10. También ponía un dato que ha sido polémica, ¿no? A nivel político, todo el asunto de Doñana, cómo ha sido bandera un poco central de la campaña andaluza, etcétera, y hemos visto que por primera vez en 2 años seguidos las lagunas están totalmente secas, una de las lagunas más importantes. También estamos viendo cómo hay una contranegacionista negando lo que la comunidad científica está dando, incluso criminalizando, ¿no? Los activistas, hemos visto algunas acciones para bueno, pues dar esa alarma a la sociedad, que tenemos que cambiar el rumbo de bueno, esta economía neoliberal que no solamente explota a las personas en su trabajo, sino también al planeta. Y bueno, Irene, te quería preguntar también, bueno, ¿cómo ves este asunto, que también creo que tiene como, digamos que no deja de ser un eje central también de esa batalla cultural de la derecha, que bueno, que hemos resaltado otros puntos y que cada vez más evidente también, de ese negacionismo de la violencia machista, y que tú también, como activista feminista, me imagino que tienes tu punto de vista, y al final es como, son como elementos de un guión que aparte vemos que es internacional y lo vienen usando, pero claro, son tales las evidencias, no solamente de la violencia machista, que además estamos en un repunte, sino también del cambio climático, que también estamos en un repunte. ¿Cuál es tu opinión, Irene? Bueno, la verdad que en realidad que ambos negacionismos vayan de la mano nunca ha sido casual, ¿no? Es una agenda compartida que además tiene toda esa base, ¿no?, científica,
de que pese a que les demuestres pruebas racionales, históricos, estadísticos, en fin, elementos científicos en los que trabajan muchas personas a las que les imputamos pues el esfuerzo, el aprendizaje, muchas veces incluso todo ese expertise que han tenido que poner sobre la mesa muy a la contra del mainstream, como ocurre con el feminismo, y pese a todo y eso, no son suficientes, son argumentos que desmontan, son parte de conspiraciones internacionales, son parte de nuevos órdenes mundiales que nos quieren manipular. En concreto con lo del cambio climático, luego sí que íbamos a lo de la violencia machista, pero con lo del cambio climático me sorprende, bueno, me sorprende, me preocupan como dos dinámicas que avanzan en paralelo. Por un lado está lo que tú comentas, ese avance de los discursos negacionistas, ¿no? Que echan por tierra los informes del IPCC, que echan por tierra los datos de cualquier agencia estatal meteorológica, que han sido durante años datos consolidados y completamente creíbles, y en paralelo esa inacción absoluta por parte de poderes, de administraciones, de gobiernos, claro, que combinado lo que genera es un doble retraso, y que jamás podamos estar llegando ni a los objetivos mínimos que se marcaron. Fijaos, yo recuerdo la COP25, esa de París, que fue en 2015, que parecía que iba a ser a nivel internacional como el punto, ¿no? De que el diferencial, el punto fundamental para empezar a cambiar todas las políticas globales en torno al cambio climático. Y, joder, hablamos de 2015, han pasado ya 8 años. ¿Y qué hemos conseguido hasta ahora? Afortunadamente, porque están los activistas contra el cambio climático al pie del cañón, porque están generando unos repertorios de acción interesantísimos, que son los que van a... Pero de la COP25 ahora realmente no se ha conseguido nada. Enganchando con el tema de la violencia machista, sin embargo, ahí precisamente lo que vemos es que el negacionismo es una reacción a que sí se ha avanzado, a que los últimos 5 o 10 años han sido claves en cuestión de avance de derechos y en cuestión de demostrar que ninguna transformación social va a ser posible si no se pone el feminismo en el centro, y sobre todo dentro del feminismo la agenda de la lucha contra la violencia machista. Por eso se ha reaccionado con esta ola negacionista, que es mucho más que decir que la violencia no tiene género, o decir tonterías como Elías Bendodo dijo ayer, de que mezcló churras con merinas. Dijo violencia machista, intrafamiliar, y contra los niños, no sé qué. Es que, como hemos visto, se materializa en políticas que dan pasos para atrás, que no es solamente quitar una bandera o dejar de celebrar una conmemoración, o incluso censurar una obra de teatro, que ya es suficientemente grave. Es que, por ejemplo, en un pueblo en Maracena, en Granada, hace esta semana se ha quitado la prioridad de las mujeres víctimas de violencia para acceder a las bolsas de empleo. Cualquiera que trabaje con violencia machista sabe que el problema no es solo ya salir de la situación de violencia, es construir una vida después de la violencia, porque es dificilísimo encontrar empleo, encontrar un hogar, estabilizarte económicamente. Eso es el negacionismo, los efectos materiales de verdad. Es eso, es arrancarte los derechos y arrancarte la posibilidad de una vida digna. Y con el clima pasa lo mismo en realidad. Sato. Sí, bueno, muy, muy de acuerdo con la compañera, ¿no? A mí, o sea, yo intento hacer el esfuerzo de intentar comprender, ¿no? Porque hay determinados sectores de población que asumen estos discursos negacionistas, sobre todo del cambio climático, cuando me parece una evidencia, ¿no? Que en los últimos años el clima ha cambiado y que el planeta, el Estado español donde vivimos, es cada vez un lugar más hostil para la vida, ¿no? Creo que eso se ve sin tener que sentarse a estudiar, ¿no? Que es muy evidente. Y no entiendo cómo hay grandes sectores de población, no son mayorías, pero son sectores importantes, que asumen este discurso porque alguien a través de unas mentiras se lo dice, ¿no? Eso es un... A mí me interesa comprender esto, no lo llego a comprender porque no beneficia a esos sectores de población, puede beneficiar a unas élites que no quieran cambiar determinados modelos de vida o así, pero me interesa entenderlos porque creo que es donde tenemos que hacer la incidencia, ¿no? Intentar explicar, debatir, hacer que esta gente cambie su posición. No se les puede aislar porque convivimos con ellas y con ellos. Y hace unos años seguro que no opinaban así, porque no estaban estas teorías negacionistas en funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo intento comprenderlo, pero no
no lo consigo. Evidentemente, bueno, el análisis hace ver que hay medios de comunicación que no se pueden llamar así seguramente, medios de difamación que conspiran y distribuyen este tipo de teorías y eso es el motivo, ¿no? Por el que alguna gente que entiendo que desamparada de algunos afectos o de algunas realidades materiales, ¿no? Pues se abrazan a estas corrientes supongo que con una cuestión de fanatismo, ¿no? Como quien es de un equipo de fútbol o de quien es de algo así, ¿no? Pues por sentirse parte de una comunidad, porque de otras seguramente hayan sido rechazadas, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que hacer una gran labor porque, bueno, nos va las vidas en ello, ¿no? Es así. Sin embargo, como dices tú, bien diferenciabas, Irene, el feminismo es otra cuestión. El feminismo es una corriente, un movimiento que aspira a llegar al poder y a cambiar, ¿no? Y ahí sí que entiendo la reacción, porque hay gente que pierde el poder y que tiene miedo a perder los privilegios, ¿no? Pero con el cambio climático me cuesta mucho más entenderlo. Sí, pero precisamente ahí comentaba una cosa, Irene, que es interesante. Es decir, y tú también, Sato, lo has comentado, el tema de los discursos que están pues prácticamente los 7 días de la semana en la televisión. Estoy recordando, por ejemplo, Esperanza Aguirre, que suele estar en varios programas de tertuliana y que sigue estos guiones de estas fundaciones que ya llevan como tiempo luchando para imponer bueno, pues un guión alternativo a lo que dice la ciencia. Y lo que aparte de que se esté naturalizando y dándole entrada a discursos negacionistas, también estamos viendo cómo en esos mismos programas casi de manera hay como un consenso que estas acciones que se están haciendo por el activismo, ¿no? Que bueno, hacen performance bastante llamativas y bastante nutridas con una frecuencia, además no solamente por una sola organización, sino que son varias las que están tomando acciones. Se le criminaliza de manera sistemática y a veces son bastante polémicas. Y recuerdo, por ejemplo, aparte del uso de la pintura, que es esta que se elimina rápidamente y que puede ser, bueno, digamos, nociva, pero sí que había, sobre todo recuerdo con el tema de los museos y quedarse pegado a cuadros y todo esto, bastante polémica y bastante crítica. Es decir, yo no digo... no tomo posición porque entiendo que haya ese debate. Bueno, antes de pasar el tema, me gustaría preguntaros por estas acciones que incluso se han criticado desde la izquierda como no, esto no es el camino, pero claro, si quieres entrar en la agenda, vosotros sabéis cómo funcionan los medios, tienes que pasarte de frenada y llamar la atención, porque si no, no te van a dar cabida, si no es para criticarte, y al final a lo mejor es el único camino. Pero me gustaría, Sato, de manera breve, ¿cuál es vuestra opinión sobre estas polémicas que a veces no son entendidas tampoco desde ese espacio, incluso activistas o que hacen activismo pero hay que hacerlo de otra manera, etcétera? ¿Qué opinas de esto, Sato? Bueno, yo creo que mientras no se traspasen determinados límites de violencia, y es un debate muy complicado qué es violencia y qué no, el activismo tiene que encontrar sus cauces para hacerse hueco en una sociedad injusta, en una sociedad en la que las personas oprimidas somos la mayoría, y entonces me parece que también es cuestión de ensayo-error, ¿no? Cuando un movimiento social se manifiesta, pues a veces acertará más, a veces acertará menos, pero lo que está claro es que estos colectivos ecologistas han conseguido que se hable de ellos y al hablarse de ellos se ha conseguido que el mensaje entre en la agenda setting que muchas veces los medios pues dejamos atrás, ¿no? Entonces, bueno, para todo mi apoyo como individuo, como ciudadano a que estos colectivos sigan luchando por un tema que es tan relevante, ¿no? Y seguramente nadie mejor que ellas y que ellos en sus foros de discusión pues llegarán a los análisis de saber en qué han acertado y en qué no. No debe ser una imposición nunca desde fuera, ¿no? La autonomía de los movimientos tiene que ser así. Aparte de la persecución no ha sido solo mediática, sino que también hemos visto cómo los han perseguido, digamos, de manera judicial o policial, si se quiere hablar así, y también han sufrido consecuencias, que yo por lo menos ya es un punto, si alguien que esté dispuesto a ceder su estabilidad o su comodidad de estar en casa a luchar por algo que es por los demás y que al final acabe en un calabozo o incluso en un juicio con sanciones económicas muy grandes o incluso acabando en la cárcel. Irene, no sé qué opinas también Sí. de esto. Yo creo que es que hay un punto de inflexión interesante
aquí. Y por eso cabría recordar que en general los repertorios del ecologismo han sido no violentos en su mayoría y que entidades como Greenpeace al principio hicieron acciones muy sonadas que también eran acciones que podían ser, bueno, pues muy polémicas y sin embargo ahora están mitificadas y glorificadas porque fueron claves, ¿no?, para el avance de la visibilidad del ecologismo. Pero sí que pienso que están sufriendo una represión política y judicial de la leche y también un poco de paradigma de qué tipo de colectivo lo están haciendo, porque cuando empezaron los Fridays for Future, cuando pareció una cosa más o menos manejable y gestionable, se aplaudió, pero cuando de repente algunos colectivos, como por ejemplo Extinction Rebellion, no me sale el otro colectivo que también está, bueno, me centro en Extinction Rebellion, pero hay varios, vaya, incluso la gente de toda la vida, ecologistas y demás, han empezado a hacer acciones que no solamente señalan la cuestión del ecocidio, sino también la acumulación capitalista como clave, ¿no?, como nodo de la cuestión. Ahí les está empezando a molestar. Cuando atacan coches de alta gama en el barrio de Salamanca, cuando se plantan y les piden a la cara sus hipocresías, ahí es cuando están empezando a molestar, porque están empezando a señalar cuestiones mucho más profundas y mucho más graves y a tambalear privilegios. Ahí es cuando ya de repente cambiamos el discurso y pasan de ser unos simpáticos jóvenes activistas que quieren cambiar el mundo para bien a ser unos radicales peligrosos que en realidad que tienen unos repertorios de acción que nos ponen en peligro a todos. Si se preocupa más el bienestar de un Mercedes desplazada de Salamanca que el calentamiento global en tu ciudad, pues igual el problema lo tienes tú. Sí. Irene, se te escucha regular la conexión. Yo creo que es el tema de conexión, no sé si puedes mejorarlo. Creo que te referías a Futuro Vegetal, creo que es una de las... hay varias, porque no solamente, pero creo que Futuro Vegetal es una de las que están haciendo más acciones de este tipo, que al final son más llamativas que perjudiciales, porque al final vemos, son pinturas a veces... digamos que es agua con remolacha a lo mejor, que se quita fácil, es decir, que no es más llamativa que otra cosa, o lo de quedarse pegado, que al final, bueno, no sé si puede estropear un marco o una parte de un marco, algo al final que no queda en nada. Hombre, yo sí que creo que y ahí sí que habría un debate cuando pintura... Claro, luego está el debate, ¿qué vale más, el planeta o una pintura? Bueno, pero yo entiendo que si hay una pintura, claro, los amantes a lo mejor de Rembrandt, el cuadro más conocido de Rembrandt, que pongas ahí la mano y te cargues el cuadro, y decir, yo entiendo que ahí hay un debate y creo que ahí está la sutileza, ¿no?, de llamar la atención sin generar a lo mejor daños a un tercero, pero lo que sí es cierto es que si hay alguien que está... digo la pata política, ¿no?, la pata mediática, ya hemos hablado, y luego en redes sociales ni hablemos, siempre hablo de las campañas de desinformación, que al final, bueno, esto está entre desinformación, manipulación, conspiración, etcétera, siempre son de triple capa, mediática, digital y política, y está claro que quien ha traído de la mano todas estas teorías negacionistas, ojo, no quiere decir que dentro del PP, incluso Esperanza Aguirre y Ayuso, como pata también de este espacio, que yo creo que es mucho más sólido que los partidos políticos, que son todo esto que hablan de la batalla cultural y que hay un montón de think tank detrás y que aparte tiene un recorrido histórico mucho anterior a Vox, pero Vox quizás sea un producto casi 100% de estos espacios de la batalla cultural, que, bueno, de manera casi unánime o por lo menos de manera mayoritaria, son los que han traído un discurso negacionista de la violencia machista, del cambio climático y de un montón de cuestiones que están normalizando. Es decir, no solamente puede decir la gente que se crea estas conspiraciones o estas teorías, no solamente lo he visto en un foro o lo he visto en redes, sino que lo están diciendo en un escaño del Congreso de los Diputados, y por lo tanto salen los telediarios y se está normalizando de una manera normal. Y bueno, tú, Sato, como también es responsable un poco de estar muy al día de lo que pasa en la política, bueno, pues ha habido, bueno, algo que ya se venía fraguando, porque esto no es como de repente ahora ha explotado todo por los aires, que sí ha explotado un poco, creo también por los malos resultados, pero parece que ya van con el cuchillo entre los dientes de manera explícita. Si bien Iván Espinosa de los Monteros ha sido bastante elegante, por decirlo de alguna manera, en su despedida, luego hemos visto que todo su entorno ha salido a criticar a Busadé, a Abascal, a Busadé directamente,
por esa ganancia, ¿no?, en el poder de la formación Vox, bueno, con un carácter que no hace falta tampoco investigar mucho, ¿no?, falangista, nacionalista, y que parece que estaría en contraposición del ala más liberal, que yo creo que representa sobre todo el que era el antiguo responsable económico, más que Iván Espinosa de los Monteros, Manso, que decía que el Estado solamente tenía que tener tres servicios: el ejército, la policía y la justicia. Todo lo demás tenía que privatizarse, que nos recuerda a los discursos de la escuela de Chicago, o esta que de manera más marketinera traía Albert Rivera con todo el discurso de la escuela austriaca, la mochila austriaca y todo eso, como que las pensiones y todo nos las teníamos que pagar cada uno. Pero lo que es cierto es que hemos visto a Víctor Sánchez del Real, al propio Manso, diciendo que Vox no tiene futuro, a personas que ya han quedado fuera de la lista, y algo que está pasando, es decir, que no solamente pasa en Vox, pasa en todos los partidos, sobre todo cuando hay personas que ya están fuera del partido, pues empiezan a rajar, a criticar. Esto lo hemos visto en todos los partidos, también en la izquierda. Pero lo que es evidente es que en las últimas elecciones han tenido un resultado muy malo, que eso también creo que ha sido acelerador de todas las críticas y de posicionamiento. Y no sé cuál es tu análisis, Seto, si es cierto lo que dice Manso, el antiguo responsable económico de Vox no tiene futuro, diciendo que se ha convertido en un partido estalinista. Bueno, algunas frases tremendas. ¿Realmente cómo ves esto de cara al futuro? ¿Puede ser una escisión de un partido propio? ¿Vox seguirá cayendo? ¿El poder que a nivel territorial ha crecido, porque es verdad que en las últimas elecciones ha crecido y hemos visto como ya están en gobierno, o incluso si eso le va a perjudicar más? Porque una de las cosas que hemos visto en Castilla y León, que era el primer gobierno que estaba Vox, fue la comunidad donde más se votó en Castilla y León, y donde se pegó un patacazo Vox tremendo después de un año de experiencia yo creo que de ridículos y de un espanto para el ciudadano medio, ¿no?, de Vox. Una cosa es la propaganda y otra cuando vas a gobernar hacer el ridículo que hemos visto. Pero bueno, no sé cuál es tu análisis, Sato, de todo lo que está ocurriendo en Vox. ¿Cuál es el escenario que se puede avecinar con todo esto? Bueno, es que lo de García Gallardo es como el estereotipo, ¿no? Del niño mimado que no sabe hacer nada, ¿no? Es un poco el cliché. Antes de entrar en esto, porque se ha quedado antes pendiente del tema de... O sea, cuando decía que no entiendo el negacionismo climático, me refiero a que las grandes empresas que tendrían motivo y privilegios e intereses en que no haya un cambio, una transición ecológica o un decrecimiento, son las primeras que están abanderando el discurso verde, aunque esté en muchas ocasiones vacío de contenido, ¿no? Pero quiero decir que no es una cuestión de privilegios como sí que se ve en el feminismo, ¿no? Es una cuestión de que hasta el capital se ha reformado y ha aceptado un discurso. Entonces es lo que me vuelve loco de esto, ¿no? Que no hay detrás un motor económico. Pues bueno, habrá coches que hagan la transición y las grandes empresas automovilísticas puedan seguir ganando dinero de otra manera, ¿no? A eso me refería con mi incapacidad, ¿no?, de comprenderlo en muchas ocasiones. Bueno, dicho esto de Vox, bueno, yo lo que veo es, bueno, sobre todo palomitas, ¿no? Nos van a entretener el agosto. Es interesante para Bueno, mí. perdona, Sato, no lo he comentado, pero si hay algo divertidísimo en todo esto son los puñales, no solamente a nivel político, porque es que a nivel mediático, bueno, lo de los Santos, yo creo que es que, bueno, hay que reconocer el talento que muchas veces se sufre hacia la izquierda, pero la capacidad destructiva del insulto que tiene ese señor es impresionante, y que también lo está poniendo desde hace tiempo, ¿no? Con una parte de Vox, precisamente, la que está siendo reforzada, pero bueno, y es más, te diría que también en la campaña, en la última campaña, ha sido bastante divertido también creo la mala campaña de Facebook, cómo se han echado las culpas entre ellos, y yo creo que eso anima un poco a la izquierda en general. Perdona que te haga el paréntesis porque no lo había nombrado antes en el análisis inicial, y es pues de lo mejor que está pasando. Hay que reconocerlo, que por lo menos nos da vidilla, ¿no? Sí, 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 es que los Santos tienen eso de Quevedo, ¿no? De esa capacidad de, por lo menos formalmente, ¿no?, de usar el lenguaje, hay que reconocérselo, desde luego que sí. Más allá de eso, bueno, yo Vox, yo creo que hay menos diferencias ideológicas de las que ahora estamos analizando, porque ahora se está hilando muy fino, ¿no? Pero sí que hay
por lo menos yo creo que en una cuestión de cómo se sitúan las distintas familias de Vox en la política internacional, sí que hay grandes diferencias, ¿no? Está el eje otanista y el eje casi, yo diría, de pro-Putin, ¿no? Que no lo dirán porque no se puede decir ahora mismo, pero bueno, de alguna manera podrían estar ahí, ¿no? Buxadet, yo creo que si, según cuentan, ¿no? Las personas que trabajan en el Parlamento Europeo, con las que hemos podido hablar estos días, bueno, están en unas posiciones y están con unos contactos y unas relaciones en Bruselas que tiene difícil muchas veces justificar el por qué apoyar a Ucrania, ¿no? En esta contienda bélica. Es una unión perfecta la que él hace entre la patria y la religión. Es un ultraconservadurismo que mira hacia el pasado y que no tiene vínculos ni intereses con el Partido Republicano o los lobbies norteamericanos, que sí que tiene Espinosa de los Monteros, ¿no? Totalmente, ¿no? Espinosa de los Monteros es pro-yanqui, es pro-OTAN y cree que los lobbies conservadores vinculados al Partido Republicano pues tienen que dominar América Latina, ¿no? Y estas cosas, Buxavé están en otros parámetros, ¿no? Distintos, que tienen más que ver con Polonia, con Hungría, con lo nacionalismo, con el intervencionismo hacia adentro, no tanto hacia afuera, y el protegerse precisamente de corrientes de pensamiento, según ellos, que vienen desde Estados Unidos, ¿no? Como tiene que ser el globalismo que hablábamos antes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que sí que hay diferencias, aunque luego en el día a día, pues bueno, yo creo que son más o menos lo mismo y que al final lo que hay son peleas internas, luchas de poder y que tienen mucho que ver los malos resultados de Rocío Monasterio el 28M, que no es tal, seguramente ideológicamente no está muy separada de Buxadet, seguramente tengan algunas diferencias en cuestiones religiosas internas, pero de poder, porque pues no sé qué parte de la secta apoya más una u otra, ¿no? Sí, de todas maneras, déjame que te haga un paréntesis. Una de las cosas, porque ya sabéis que de esto luego hay rumores, hay, bueno, no sé si más confirmado, pero desde medios de la derecha, cuando han dicho cuál es el principal motivo, es que desde la dirección se querían quitar del medio a Monasterio por los malos resultados. Al final, yo creo que estos son los elementos principales. Porque también se dice, bueno, es que está ganando el ala falangista porque Ortega Smith ha perdido puesto respecto a Buxadet, cuando Ortega Smith es un falangista tremendo. Entonces digo que al final toda esta incongruencia existe, pero al final creo que lealtades y espacios, codazos por el poder en los partidos políticos es lo que prima, creo. Desde luego, sí, sí. No sé si sabe, por hacerte, te preguntaba también sobre el escenario a futuro, ¿tú crees que la rebelión interna va a seguir creciendo y que esto le va a ir penalizando? ¿O que se resolverá de manera positiva para la formación? No sé cómo ves, están diciendo, ¿no?, que otra vez Ciudadanos 2.0 puede ser el que le pase lo mismo que a Ciudadanos. No sé si tú eres tan optimista o pesimista según el punto de vista que se mire. Yo no lo sé, no, me parece muy pronto para verlo. Desde luego que yo lo que creo es que la crisis afecta a la derecha en su conjunto en el Estado español, ¿no? A la derecha nacionalista española tienen una crisis desde que en junio del 2018 Rajoy perdió el poder por la moción de censura, ¿no? Entonces ahí se ve que hay otras mayorías posibles en el Estado y que la derecha nacionalista española se queda aislada de una realidad del Estado que es muy distinta a su concepción, ¿no? Entonces ahí había tres patas de una misma cosa, con distintos matices, distintos colores, que era Ciudadanos, PP y Vox, y que no tenían cabida. Ciudadanos, pues por un error, yo creo, de ego de Rivera, de intentar ganar en una carrera interna, se desplomó. Y es verdad que ahora hay dos patas dos patas que además tienen conexiones internacionales y Sí. o sea, que no es una cuestión española, sino que existen en el contexto europeo, en el contexto occidental, las dos partes. Entonces, bueno, eso me hace llevar que Vox no va a desaparecer porque tiene vínculos. En Sí. Italia están gobernando, ¿no? En Hungría, en Polonia. Tiene vínculos internacionales. A ver qué pasa en Estados Unidos con Trump, porque
El PP hasta hace poco estaba más cerca de Biden que de Trump. No sabemos qué pasaría ahora, ¿no? Sí, sí. Eh, no sé, o sea, no tengo ni idea, pero desde luego que el PP está en una grave crisis también. No nos olvidemos que está acallada porque cabe la posibilidad de que haya un adelanto electoral. Pero el PP viene de cargarse hace un año a su líder, a Pablo Casado, se pone a un líder que estaba clarísimo que iba a gobernar y está muy difícil ahora mismo que lo consiga. Y si se forma gobierno, arranca la legislatura, veremos a ver Feijóo en qué situación queda su liderazgo, ¿no? Y eso también se retroalimentará con Vox, o sea que está todo muy abierto, creo que no se Total. pueden hacer predicciones. Aparte, precisamente, lo que sí hay una batalla, no solamente en Vox, sino también en el Partido Popular. Creo que estas elecciones decían que eran muy importantes y fijaros hasta el punto, por más que el PP haya ganado, la situación de Feijóo creo que no es nada buena y no sé si de Abascal y Busadé es mucho mejor después de ser el partido que peores resultados ha sacado. Hay un elemento de Iván Espinosa de los Monteros que hizo es que desde que empezaron con Denaes, es decir, que dan por hecho que Denaes, que esa ONG financiada por Esperanza Aguirre, hay que recordar también que Esperanza Aguirre fue quien trajo a Abascal, le puso un chiringuito con un sueldo tremendo, y hablabas de conexiones y quién le apoya, y a mí hay algo precisamente por ahí que puede tener sentido, como que espacios que le están dando apoyo, como que parece que le han soltado y porque parece que ya están acomodando el camino a Ayuso, que sería como la musa perfecta de que combinaría, ¿no? Esas dos almas. Incluso por ahí comentaban lo de lo mejor está por venir en la bio de Iván Espinosa de los Monteros y de Olona, que no sé si deja caer como un espacio más liberal a la derecha del PP o la integración en el PP o quién sabe qué, pero lo que está claro es que se vienen tiempos de, no sé si de cambio, por lo menos de crisis en la derecha, y no sé cuál es tu punto de vista, Irene, al respecto. ¿Cómo ves el momento actual y en qué puede devenir todas estas batallas internas en la derecha? Bueno, ¿me escucháis bien, verdad? Ahora He sí. hecho Vale. Pues me ha gustado mucho cómo Sato ha hecho ese análisis de lo que son las familias en Vox desde lo internacional, porque muchas veces lo dejamos de lado y es fundamental. Es que hay que recordar, porque cuando lógicamente, por la euforia de ver que no le tenemos que tener sentado en el Parlamento, la gente celebraba que se marchaba Espinosa a los Monteros como si aquello fuera la toma de Berlín, hay que recordar que a mí me da mucho más miedo Espinosa a los Monteros por otras vías. Y recuerdo que, por ejemplo, su padre, Carlos Espinosa Los Monteros, fue el alto comisionado de Marca España de 2012 hasta 2017-18. Y eso, quienes trabajan en diplomacia, quienes trabajan analizando la política exterior española, saben lo importante que es eso. O sea, en plena crisis española, cuando aquí estábamos rozando los 6 millones de parados, cuando las políticas de austeridad más salvajes, el Partido Popular colocó en el centro de la política exterior española, en la política comercial, con esa movida que se inventaron que era Marca España, a un señor como Carlos Espinosa Los Monteros, cuyos predecesores habían sido los que llevaban republicanos a morir a los campos de concentración nazis. Bueno, pues puso este tipo, que había estado en el Instituto de Industria Franquista, en Inditex, en Iberia, a generar toda esa extensión de la política comercial española a partir de unas perspectivas económicas, pues por supuesto, ultraliberales y peligrosísimas, porque se combinaban con las políticas austericidas en España y nos dejaban absolutamente inermes. Eso es Espinosa de los Monteros. Eso es Espinosa de los Monteros, eso es su prole, esa es su saga, sus espinosadas, como le llaman ellos, que son cientos de personas que llevan acumulando poder, capital y privilegio en este país durante siglos, que han estado en la guerra del Rif, que han estado... Entonces, quiero deciros con esto que realmente Espinosa de los Monteros y el Partido Popular ha sido un engranaje que ha funcionado desde mucho antes incluso de que existiera el propio Partido Popular como perpetuación del poder de los grandes señoritos de la derecha. Me duele mucho ver cómo muchos periodistas han despedido a Espinosa de los Monteros estos días, reconociéndole pues que era un tipo educado, que era un tipo que trataba bien a la prensa, que era un tipo fachita, pero oye, pero un señor, un caballero. Hombre, mandaría narices que no fuera un caballero, ¿no? Con este pedigrí. Pero es que además, colegas, nos está olvidando lo más importante, de dónde viene este señor y quién es. Y creo que aquí hay como una cosa muy española que tenemos, que es de que nos da miedo el señorito, Sí, que sí. es ese rollo que tenemos como de arrodillarnos al señorito y el respeto y el miedo que nos da todavía cuando ese señor habría que decirle, bueno, pues qué bien no tenerte sentado en un escaño y no hay que quitarte el ojo de encima porque claramente en esta
reestructuración de la derecha que estáis comentando y que de eso sabéis mucho más vosotros que yo, este señor va a tener un papel fundamental y veremos desde dónde lo hace, desde su ático millonario, pero qué otras cosas va a mover y qué otros poderes van a operar desde instancias mucho más importantes, como era Marca España, que os aseguro que era mucho más importante manejar Marca España que manejar un escaño en el Parlamento. Pero vamos. Total, aparte, una cosa que se le critica a veces también desde dentro, una de las cosas que también le decía a Los Santos es el marqués de no sé qué, no sé cuánto. La familia luego también y hay que reconocerle, tiene un inglés perfecto. ¿Por qué? Porque ha estado estudiando en los mejores colegios de Estados Unidos, bueno, toda esta pompa, pero no hay que olvidar que el tipo tiene condenas por no pagar a trabajadores, y luego eso de que es el sector moderado, y vuelvo a reiterarme, no es que desde aquí, desde Pandemia Digital, lo hayamos, antes de que Los Santos lanzara esas bombas, ¿no? de la vinculación, sobre todo del monasterio, pero también de él, a Hazte Oír, esa organización tapadera de una secta ultracatólica, etcétera, que representa, es decir, en realidad, antes Sato comentaba esa bicefalia, una otanista y otra putinista o duguinista. Los referentes en España del duguinismo, es decir, de toda la teoría nacionalista, ¿no? de Putin, incluso imperialista, ¿no? Volviendo a posiciones zaristas y todo esto, precisamente están dentro de movimientos como el MSR, grupos medio neonazis, donde los líderes en España están dentro de Vox Cataluña, concretamente, muy cercanos aparte a Busadé, un poco en la línea que tú comentabas, Sato, pero es que hay otras dos patas al menos, esa liberal o falangista, ¿no? Donde uno quiere que desaparezca el Estado y otro tiene como un componente más social, ¿no? Obrero y español, como el canto de hogar social y que repetía Busadé, y luego el tercero, precisamente yo creo que tiene que ver con la pertenencia a esos grupos ultracatólicos que son una pata importante de avanzada del negacionismo, de la propia violencia machista, pero también de la libertad sexual, es decir, contra el colectivo LGTB hay una batalla tremenda, los derechos de las mujeres, y luego incluso el tema del COVID. Es decir, por eso digo, y creo que toda esta lucha se debe principalmente a lealtades y luego a movimientos de silla a nivel interno para ir más arriba o más abajo en la lista. Yo creo que al final creo que tiene por ahí, pero sí que es cierto, y aquí la sinergia, ¿no? Lo de que no hay muchas diferencias, está claro, no solamente no hay mucha diferencia, sino que esta batalla cultural que llaman, más allá de estar amparada en una pata política que puede ser Vox o sectores ayusistas o incluso cayetanistas, ¿no? De Cayetana Álvarez Toledo, pero al final la relación de esta gente es de décadas, ¿no? De Girauta, Toni Cantó, Rosa Díez, toda esta gente ya se conoce hace tiempo. Herman Terç, cuando era pues una de las cabeceras mediáticas de Telemadrid, ¿no? De Tele Esperanza Aguirre, por eso hacía la referencia a Esperanza Aguirre, que al final, bueno, pues yo creo que van por ahí. Y hay un elemento sinérgico, y precisamente en Público, Sato, habéis publicado cómo el debate y The Objective, que son como medios nuevos que han aparecido en escena y que están cogiendo un poco el relevo de Oki Diario, que ya está muy quemado. Después, quizás, bueno, cosas como el Ferreras Gay, porque al final Inda tiene que seguir saliendo en todas las teles y dice, oye, ya llevo 7, 8 años difundiendo bulos, alguien que me tome el relevo. Incluso estamos viendo como el debate, un medio precisamente propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas, vimos cómo al cumplir el año, ya recibiendo subvenciones de cientos de miles de euros por las administraciones públicas gobernadas por el PP, estaba Ayuso y Florentino Pérez de maestros de ceremonia, hace poquito fue, y luego de Objective también como ay, si no fue exacto, cómo ha ido, digamos, de una manera o de otra, cómo se ha ido o cómo está ayudando a que esa parte que creo que es clave para entender también el crecimiento, el blanqueamiento de estos postulados. Bueno, te pregunto a ti, Irene, le estaba preguntando a Sato, pero bueno, aprovecho para preguntarte. Dame un segundo que voy a colocar la cámara. Bueno, te pregunto por tu opinión. Pues fíjate, eso en las tertulias que tenemos ahí en el tablero lo hablamos mucho. Porque, bueno, primero, sin querer soy yo repelente, niña Vicente, pero recordar que la publicidad institucional, que es un deber que tienen los poderes públicos de comprar espacios publicitarios o espacios informativos en informe de las cosas.
Parece una tontería, pero es que en realidad también con esta forma de proceder, que es inflarle de inflar de dinero a medios que estarían que no existirían, que no podrían funcionar sin esta financiación, lo que le está diciendo es que el derecho a la información de la ciudadanía, de campañas de sensibilización, de, yo qué sé, una convocatoria de ayuda de la PAC, por ejemplo, se pierde completamente su razón de ser y acaba siendo directamente, pues eso, dinerito para insuflarle a estos medios, que además está comprobado que ni lo invierten, ni siquiera lo invierten en mejorar, si se pudiera mejorar esos panfletos, sino que además invierten en estrategias que tienen que ver pues con posicionamiento SEO, SEM, ¿no? Lo que comentamos de que a veces, ¿por qué te aparecen las recetas de cocina de OK Diario lo primero cuando te pones a buscar en Google, ¿no? De locos, sí. Pero claro, es que en realidad, frente a medios que no reciben un duro de policía institucional, se me ocurren muchos, ¿no? Que tienen Salto Marea, Contexto, etcétera, que tienen trabajadoras en plantilla, que tributan en España, que pagan sus impuestos, que tienen sus sedes fiscales en Madrid. Encima, estos medios que tú comentas, muchos ni siquiera tienen eso, es que no tienen ni redactor, Sí, sí. ni una sede fiscal, una sede fiscal clara, el cierre, el imparcial, el The Objective, que saber de dónde viene la pasta de The Objective, etcétera. Entonces, pues aparte de la cuestión de que, como tú comentas claramente, esto es una estrategia para que toda esta política de difusión de bulos, de negacionismo, de información, pues tenga cada vez más altavoces, es que además se está dando dinero público que debería ser para una información a la que tienen que tener acceso todos los ciudadanos, se está utilizando para inflar a estos medios que encima no lo utilizan en redactores, ni en trabajo, ni en tributar donde tienen que tributar, sino eso, en pagar bots y SEO y posicionamiento para poder tener más lectores, más audiencia o más accesibilidad a los grandes públicos, que no tendrían de forma natural porque es que son de calidad pésima. Coges cualquiera de estos medios, lo llevas a una facultad de ciencias de la información y lees una pieza y te dan ganas de llorar, pero de llorar. Sí, sí. Exacto, te has desaparecido y ahora de Sí. repente ha aparecido, bueno, cosas de la tecnología. Te estaba preguntando precisamente que siempre es sinérgico, es decir, no es casualidad cuando hay un plan, ¿no? de traer nuevas narrativas, sean negacionistas, sea, bueno, digamos que viene acompañado de un plan mediático y económico, ¿no? Porque al final todo esto hay que pagarlo, ¿no? Entonces, bueno, precisamente estaba compartiendo la noticia que habéis publicado, como en esa sinergia de Vox, porque al final estos medios, y hablo de Estado de Alarma, OK Diario, El Debate, de Objective, el artículo precisamente habla de cómo los dos medios que más han crecido la financiación por parte de Almeida, creo que ha sido hasta 8 millones de euros la inversión en publicidad institucional, son de Objective y El Debate, que al final parecería que le hace el juego a Vox, pero al final esa sinergia, creo que al final, entre otras cosas, lo que trata de hacer es mover la ventana de Overton a la derecha, dejar al PP como un partido moderado y principalmente también difundir, digamos, de manera constante, con mentiras e insidias a la izquierda, ¿no? Es decir, poniendo la lupa en cosas que son insignificantes o directamente inventándose la mentira. Y yo creo que la normalización de la mentira, incluso que estos medios, estos blogs de fake news, los llamaría, que luego tienen como una representación en las tertulias políticas y una financiación que no tienen medios como, bueno, el propio público, pero incluso creo que si hablamos de otros medios como Marea, por ejemplo, que no recibe absolutamente nada, o El Salto, que llevan años haciendo periodismo y que le han dado 0 euros, teniendo muchísimos más lectores que algunos de los medios que están dando, bueno, al final es uno de los elementos nuevos en la sociedad que ha venido acompañado a Vox y a esa normalización de discursos que no estamos acostumbrados, incluso de ir a la normalización del discurso de odio y de la mentira, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, es que lo de Madrid y los medios es muy llamativo, ¿no? También de la Comunidad de Madrid. Ya se analizó, bueno, en la guerra Casado-Ayuso, ¿no? Pues quién tenía el dinero y cómo los medios cambiaron en pocos días de línea editorial, ¿no? Pasaron de casadistas a ayusistas en muy pocos días, ¿no? Es que al fin y al cabo, pues bueno, la Comunidad de Madrid tiene muchas subvenciones, ¿no? Y las repartes sin cortarse un pelo, ¿eh? Porque, vamos, Impresionante. si un gobierno de izquierdas hiciera lo que hace Almeida o lo que hace Ayuso, eso sería impensable. Porque Exacto, hay permíteme, voy a introducir un tema y luego Irene apunta también esta pregunta.
Al final yo creo que desde la izquierda, con el tema de los medios, no sé si es que demasiado pulcra, pero fijaros, lo que estabas comentando es que en un gobierno social comunista que ha tenido 4 años, medios como El Salto de la Marea han recibido prácticamente 0 euros de dinero público. Y luego estamos viendo como blog de fake news directamente, pero incluso La Lupa del Norte o yo que sé, invéntate el nombre que quieras, con 3 visitas reciben decenas de miles de euros. Digo, como crítica también a la izquierda, ni tanto ni tampoco. Es decir, que una cosa es lo que está haciendo la derecha, pero creo que también desde la izquierda yo haría un tirón de oreja porque hay muchísimos medios que no han recibido nada de dinero público institucional cuando están haciendo una labor en la línea que las instituciones, la Constitución y es un poco el mandato que se le da a los medios, lo están haciendo de una manera deontológica correcta. Perdona porque si no lo decía ahora se nos quedaba y yo creo que tampoco es habitual tirarle de la oreja a la izquierda porque es verdad que la derecha se pasa pero la izquierda se queda demasiado corta. Sí, o sea, yo entiendo que es muy, muy difícil, para un gobierno que tiene aspiración republicana y cuidar a las instituciones públicas, es muy difícil no caer, o sea, favorecer a medios, o sea, dar dinero o favorecer, porque no es dar dinero, los medios de comunicación hacen un servicio y por ello reciben también dinero público, ¿no? Pero con algunos medios que son afines, justificar algunas cuestiones es muy complicado, ¿no? Sobre todo cuando nos exigimos esa pulcritud en el uso de lo público. Pero también es verdad que hay una voluntad, yo creo, por parte de la izquierda de cambiar las cosas y los medios de comunicación ahí tienen un papel, ¿no? Entonces, puesto que yo creo también que es que los cambios deberían ser incluso más profundos, ¿no? Se habla, ¿no? Cuando estudiamos periodismo, pues había esa concepción de los medios como de la tríada, ¿no? De que hubiera medios públicos, que esos, pues al fin y al cabo tienen bastante influencia del gobierno de turno, ya sea estatal o autonómico, las televisiones autonómicas o incluso radios municipales, ¿no? O lo que sea. Después los medios privados que también defienden unos intereses que son pues, el dueño de la imprenta, ¿no? De toda la vida. Y también que haya medios comunitarios, sociales y comunitarios, que se facilite que organizaciones sociales, ya sean sindicatos, asociaciones vecinales, partidos políticos, etcétera, etcétera, tengan acceso a medios de comunicación y de divulgación y que eso desde el Estado se facilite, ¿no? De tal manera que no sea el partido de turno y también quien emite los mensajes a través de los medios de comunicación, sino que también la propia sociedad organizada tenga capacidad de influir, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso estaría bien que ese debate se tomara y tiene que ser cuando haya gobiernos progresistas, porque la derecha lo tiene claro, ¿no? Que se confunde. Cuando no privatizan los medios públicos y dárselos a sus amigos, que sean casi similares, ¿no? Vemos Telemadrid, vemos y no se diferencia nada casi de Opinidiario, ¿no? Entonces, bueno, pues es un debate que la izquierda tenemos que tener. Claro, es que es terrible porque no ya que haya un oligopolio o una hegemonía casi total de medios privados, sino que hemos visto la dirección. Es decir, simplemente saber, es decir, la pregunta es que por qué Berlusconi ha estado 40 o 20 años con el control de la mitad de las televisiones y que sabemos lo que ha estado haciendo, pero vemos cómo a quien se le da prioridad precisamente, hace un par de años, 3 años, hacía un hilo donde ponían los tertulianos de Oquidiario que tienen una representación o tenían una representación 10 veces superior al segundo medio de España. Es decir, estaban en todas las partes y ahora es verdad que han entrado gente del debate que son los mismos, porque entran Basagua, María Jamardo, Antonio Naranjo. Es decir, que al final vemos la facilidad del mentiroso de cambiar de medios de comunicación y luego vemos a los mejores periodistas de nuestro país con una trayectoria intachable, lo complicado que tiene para moverse en medios con cierto capital o tener un sueldo digno. Bueno, este es el problema, no solamente el modelo, sino que la privatización, que ojo, privatizado, pero regado con dinero público, que es lo más grave y que creo que a la hora de abordar, y ya te pregunto directamente, Irene, que tú también, aparte, te estás moviendo precisamente en espacios que, pues que al final tienen que ir a pulmón pidiéndole a la gente que aporte su dinero, porque ni vía privada ni vía pública pues reciben dinero y al final está siempre el debate, ¿no? de esa ley
Sato recordaba algunas de las leyes, ¿no? que en países como Ecuador y Argentina, bueno, pues han tenido un desarrollo que sería, bueno, perfecto, pero es que lo que está haciendo la derecha es conjugar, ¿no? el capital privado y público para hacer medios de desinformación, ¿no? Es decir, que había dos componentes. Uno, quiénes son los propietarios o es decir, la distribución en manos de quién están, y luego otra que creo que también hay que poner el cascabel al gato, el tema de la mentira, la normalización, no solamente normalización e impunidad de la mentira, sino el premio a la mentira y a la industria de la mentira, que es muy diferente a la libertad de expresión, a la opinión. Yo siempre digo, pluralidad que falta hace, libertad total para opinión, por muy de derecha que sea. Eso sí, para alimentar una opinión no puedes dar una información que no es correcta. Y lo que está pasando en las editoriales de Ana Rosa cada día, y además financiada con dinero público. Es decir, que el escenario es tremendo, y lo que sí creo que cada vez hay más conciencia, y hay cada vez más medios que están exponiendo, porque luego hay un corporativismo, ¿no? El que se mueve en la foto como en la política. Si algún periodista de estos grandes medios, ¿no? De televisiones, critica algo, pues sale de la foto y no aparece. Y ese oligopolio es tan férreo y es tan grande que es importante, pero precisamente desde Público habéis hecho este artículo, El Salto, La Marea lo están haciendo, bueno, ni hablemos Canal Red también, en diferentes de sus programas o en Pandemia Digital. Cada vez es más, digamos, la exposición de esta realidad, y yo creo que poco a poco la gente también se está dando cuenta de la necesidad de, si no se puede hacer vía legal, vía consumidores, ¿no? Pero bueno, aquí hay todo un debate con muchas aristas, y que está claro que estamos en una situación lamentable en cuanto a los principales medios, la financiación y el uso que hacen, ¿no? Del poder que tienen, Irene. Pues sí, efectivamente creo que ya era hora de que abordáramos este tema, ¿no? Creo que es como estamos viviendo una era interesante en el sentido de que por fin estamos denunciando públicamente lo que quienes venimos de facultades de la información teníamos muy estudiado pero muy poco practicado, ¿no? Todo está de que para analizar la realidad hay que saber quién tiene los medios de comunicación, quién los posee y cómo se establecen esos flujos de poder. Yo la verdad que de lo que comentabas, creo que hay una parte importante que tiene que ver con que se ha desregularizado mucho el sector de los medios de comunicación, y con el que ha habido una voluntad precisamente de no legislar, que ha beneficiado a los de siempre. Y no hablo solo de la publicidad, estoy muy pesada con esto, pero me parece importante mencionarlo, porque, por ejemplo, a nivel estatal está la Secretaría de Estado de Comunicación, que decide cuando una campaña institucional se tiene que colocar en medios con el consecuente inyección de capital que eso significa, y utiliza criterios de audiencia, especial principalmente, ¿no? De audiencia, lectores, impacto, etcétera. Cosa que, sin embargo, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ante la falta absoluta de normativa y de opacidad, no aplica criterios de afinidad. Por eso se lleva ese dinero que se lleva el debate, o el de Objective o el cierre digital. Eso por un lado. Luego está la cuestión también de la política subvencional y el modelo que comentaba Sato, que creo que tenemos que darle una vuelta, porque ya se nos ha quedado antiguo en la cabeza, pero acordaros cuando nació la TDT, lo de la TDT en la Comunidad de Madrid, el mamoneo que supuso, y de aquellos polvos, estos lodos. Y sí, yo y muchas compañeras que trabajamos un poco a caballo entre diferentes medios y sabemos de cómo funcionan los medios que funcionan básicamente con las aportaciones de las suscripciones, como puede ser El Salto, como puede ser La Marea, como puede ser Contexto y otros muchos. Es cuanto menos paradójico, ¿no? Que los medios ultraliberales, los medios del bulo, los medios, por ejemplo, Sí. que Javier Negre, el 50% de los medios Negre vengan de financiación pública, y que sin embargo los medios del gobierno social comunista, que teóricamente están alineados con el gobierno social comunista, sean básicamente dependan en su gran mayoría de la patita de la financiación, digamos, privada, de un modelo de suscriptores y suscriptoras que apuestan por estos modelos, porque si no, no pueden obtener información de calidad, que es que luego eso es lo que está también de fondo, ¿no? La calidad de lo que se está dando, que la gente tampoco es tonta, esa demanda, esa necesidad de acceder a contenidos que sí que te estén dando una información diferente, alternativa, posiciones críticas, etcétera, existe. Si no, no habría 10, 14.000, 15.000, 20.000, 100.000 suscriptores en algunos medios, que podemos decir, alternativos que existen. Y no hablo solamente de medios en el sentido más clásico, también hablo de canales de Twitch, etcétera. Todo eso está ahí porque existe. Y esa política que tú comentas de
de veto, esa política de que todos los profesionales de los medios de comunicación sabemos que existe. Es que si te sientas en un plató importante o tienes tribuna en un espacio grande y te sales de la línea marcada, vas a pagarlo. Lo vas a pagar como lo pagó Tintora, como lo ha pagado otros muchos. Ese miedo existe y está ahí. Y esos vetos son fundamentales para entender cómo funciona también este sector. Y son transversales a todo, porque si yo os diría que esos vetos existen en la política, en la información política, en la información deportiva y hasta en la información de sociedad. Y no hay nada más que ver, por ejemplo, este último giro que ha tenido Mediaset, en el que trae una política de vetos informativos, de posicionamientos políticos y de intereses económicos y societarios de fondo, ¿no? Es decir, que es una cuestión de toda la industria y hay que hacer un análisis que creo que llevamos en este país mucho tiempo postergando. Asumíamos que había que era lo que había unos medios, unas líneas editoriales y hasta ahí podías comprar el pack. Así que creo que bienvenidos a este debate, ¿no? Que tenemos que seguir sacando mucha chicha de esto porque no podemos mantener un sistema mediático tan que hay pluralidad, pero pluralidad y pluralismo no son lo mismo, solo te lo enseñan en primero de carrera y hasta hoy. Bueno, hay una cosa más allá de llevar la ascua a la sardina ideológica, política, de los intereses del dueño de la imprenta. Ha ocurrido una cosa esta semana que puede ser inofensiva, vacua, tal, que es el macrobulo y que en España se cortó rápido cuando llegó, que es la muerte de José Luis Perales. Hablamos un poco también del tema global, un poco de este movimiento, ¿no? Hablamos de Vox y las conexiones internacionales y de toda esta internacional reaccionaria que tiene un papel muy importante en los medios y una financiación muy importante de esas élites económicas. Y de verdad, yo no sé si habéis seguido el tema, aquí no ha llegado casi nada, pero las principales televisiones, los principales medios, estamos hablando de los principales, han dado la noticia falsa que José Luis Perales había muerto. Y al final yo me hacía el pensamiento, más allá de que luego haya unas editoriales que vayan en una dirección o en otra, mi conclusión de esto es que los principales medios, sobre todo donde hay un capital, porque todo esto que hemos estado hablando de España ocurre y quizás multiplicado por 2 o 3 en América Latina desde hace tiempo, es que al final está en los principales medios en muy poquitas manos o fondos de inversión que tienen unos intereses muy diferentes a lo de la ciudadanía. Y lo que es increíble, y os pregunto como periodistas y como personas que tenéis experiencia en diferentes medios, y también cómo vivís que medios pequeños, entre comillas, como los vuestros, hagan un periodismo mucho más deontológico o a la vieja usanza, o bueno, periodismo, es decir, que es el ABC que hay que seguir para dar una información y que de manera como si fuera una caída de dominós dan en todos los países de América Latina, dando en directo la noticia falsa y luego rectificando, porque el propio José Luis Perales tiene que hacer un vídeo mientras está de vacaciones, oye, que todo el mundo está diciendo que te has muerto, sin nadie haber contrastado una fuente. Esto es terrorífico, porque lo mismo que sea con una cosa más o menos vacua, que aparte tiene como especial viralidad cuando se da que alguien ha muerto, ¿no? Y yo entiendo al ciudadano, lo que no entiendo son a los medios que deberían tener un rigor periodístico. No sé si esto es perdonable, si esto al final es una fotografía o una radiografía de diagnóstico de la enfermedad que tienen los principales medios, por lo menos, no sé si a nivel global, pero por lo menos en habla hispana. Es tremendo, porque no puede ser que estén dando una noticia falsa sin contrastarse, no en un medio, sino en los principales medios de decenas de países. Es de loco, y os quería preguntar también cómo se vive en una redacción a la hora de dar una noticia, ya no digo de una persona o un simpatizante o que se haga viral en redes sociales, sino en una redacción de un medio que tiene recursos, que tiene periodistas. ¿Qué está pasando en estos medios para que así a la ligera se dé una información sobre la muerte de alguien sin contrastar nada? Te pregunto primero a ti, Irene. Como fan de Perales, estoy muy contenta de que no se haya muerto, la verdad. Vale, ya se te ve bien, perdona, ya se te ve bien. Vale. Decía que como fan de Perales estoy muy contenta de que no se haya muerto, porque es un nombre que me cae muy bien. Pero sí que creo que es sintomático en el sentido de que si algo tan simple, y leerme entre comillas, simple, como contrastar un fallecimiento de alguien famoso, que yo entiendo que tendrás fuentes, que tendrás un representante, que alguien tendrá el contacto de alguien que pueda contactar con el entorno o con el propio Perales para saber si eso es verdad o no. Si algo tan simple como saber si alguien está vivo o muerto,
se convierte en un bulo viral en los principales canales de comunicación de América Latina, imagínate cuando lo que se está informando es una cosa como con muchas más aristas, muchas más claves, muchos más elementos, como puede ser, yo qué sé, una noticia internacional como lo que está pasando hoy en Níger, o Claro. una cuestión que tenga que ver yo sé, pues un suceso más complicado, ¿no? Si se aplican los mismos criterios, que es básicamente retuitear o dar por válido un bulo, para no perder la inmediatez, para no perder los likes, para no perder la capacidad de ser tú el dueño de ese impacto mediático. ¿Qué pasará con informaciones más grandes y más graves y más complejas? Y ahí, claro, lo que te genera también es una desconfianza hacia cómo funciona todo ese sector, que creo que también es parte de lo que comentaba antes, de lo que hace que muchas personas prefieran estos medios pequeños. Porque estos medios pequeños, uno de los pocos valores que tienen para mantenerse es su fiabilidad, es su calidad. Es que la gente sabe que lo que te van a contar en esos medios, ya que les va tu suscripción en ello, Claro. esa suscripción y su supervivencia, por lo menos va a ser algo de calidad, va a ser algo aterrizado y van a ser personas que no se la van a jugar a reproducir un teletipo, porque lo que más les importa no es tener los 3 millones de visitas, porque no las van a tener otro tipo de impacto y de visibilidad. Creo que va por ahí la cosa, pero seguro que de esos asatos sabe mucho más que Sí. yo. Sato, ¿tú crees que esto es perdonable, es normal? Porque yo, desde fuera, sin haber estudiado periodismo, y esto lo he dicho muchas veces, en otras profesiones esto no se permite. Es decir, cuando a un conductor va a 150 con la tasa de alcohol por las nubes, o eres un arquitecto y has hecho mal los planos y se te cae y muere gente, te quitan la licencia. Pero aquí vemos la normalización de la mentira e incluso casos inexplicables como este, que yo creo que dan una foto de diagnóstico, pero no sé cómo afrontas esto desde medios como el tuyo, que normalmente pues dais la información antes de contrastarla como debería de ser, ¿no? Ujú. Yo entiendo que el mecanismo que hay una dictadura de la inmediatez. Entonces, cuando un medio salta con la alerta de una noticia, todo el mundo pues, también por una dictadura del SEO, para Sí, colocarse bien y que el medio esté bien colocado en las búsquedas de Google, tienes que ser también inmediato y no quedarte descolgado de algunos debates, ¿no? Entonces, cuando pasa algo así, muchas veces se tiende a sacarlo lo más rápido posible. Pero nunca se puede dar una noticia sin contrastar. O sea, puede haber un error, si alguna vez pasa, pues se pide disculpas y ya está. Puede haber un error en cadena. Eso pasa porque al final somos humanos todos los que estamos detrás de esto, ¿no? Pero no puede pasar. O sea, si pasa, es un grave error que hay que pedir disculpas y debe ser penalizado de alguna manera, ¿no? Eso no puede pasar. En el caso de esto entiendo que será por eso que en verano también ahí las plantillas son más reducidas y tal, sí, pero fuera de todo eso, eso no puede pasar. ¿Cómo creo yo que se deben hacer las cosas? Le otorgamos normalmente a las agencias esa capacidad de verificación, ¿no? Cuando la agencia F o Europa Press, pero sobre todo F, da una noticia, damos por hecho que lo han contrastado, porque las agencias en muchas ocasiones no tienen la obligación de ser las primeras, sino de dar todo lo que pasa, ¿no? De convertirse en la cronista en cronistas de todo, que evidentemente eso es una exageración, pero de lo que ocurre, ¿no? Cuando vemos que un medio lleva una noticia y público no la lleva, lo que hacemos es intentar contrastarlo. Y si no se puede contrastar, no darla hasta que lo da una agencia, ¿no? Eso es lo que hacemos, pero puede haber errores. Pero entiendo que es por esa dictadura de la inmediatez y por una falta sobre todo de profesionalidad de quien metió la pata, que debe pedir perdón y hay que tomar medidas, ¿no? Debe de haber una repercusión ahí también. total, mira, decía Irene, esto porque es un poco vacuo, pero imaginaros algo que tiene más aristas y tal. Bueno, hay... De hecho, yo todavía no me he pronunciado en redes, porque además es un tema que me toca de cerca hacia algo que conozco muy bien, que es la realidad de Ecuador. En la madrugada, hace día y medio, asesinaron a uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio, y de verdad es que no salgo de mi asombro, es decir, no he publicado nada porque con este tipo de cosas siempre hay mucha desinformación y tal. Una de las cosas que ocurrió es que se difundió un vídeo, supuestamente de un grupo de narcotraficantes llamado Los Lobos, que es algo que está pasando en Ecuador. Es decir, lo vimos en la campaña presidencial anterior, donde
supuestamente 3 terroristas del ELN financiaban a Andrés Arauz, luego se demostró que era mentira. En las pasadas elecciones municipales asesinaron a un candidato de la Revolución Ciudadana el día anterior de las elecciones y sacaron un vídeo vinculándolo con el narcotráfico, también un vídeo manipulado, aquí lo estuvimos hablando. Ayer, tras el asesinato de Fernando Villavicencio, con un montón, luego lo trataremos en profundidad, es un melonazo tremendo y pasaron muchísimas cosas y cosas muy muy raras. En todas las teles en España dieron el vídeo como si fuera real. Los lobos han reivindicado tal, porque lo habían publicado en redes. Aparte, cuentas falsas que se crean y que es muy difícil seguir el rastro. Televisión Española publicó el vídeo, los lobos reivindican el asesinato de tal, y tenía 300.000 visitas. Televisión Española, pero luego se dio, luego es verdad que en las noticias de La Sexta, en 4, y se rectificó. Es decir, hilando una cosa con otra, es decir, que no quiero centrarme en el tratamiento de cosas delicadísimas y gravísimas, pero quería preguntaros vuestra opinión, ¿no? De hecho, incluso, ¿no? Esto no era uno de los temas que íbamos a tratar. No sé si habéis visto también el asesinato en Argentina, a 2 días de las elecciones, por parte de la policía de un manifestante. También la convulsión por el asesinato de una chica de 11 años, cómo se ha puesto en escena y cómo cada vez es más frecuente como los shocks mediáticos. A mí me recuerda a etapas anteriores, sobre todo en países como en Ecuador, con una intervención y una financiación de ciertos medios, ciertos políticos. En el caso de Fernando Villavicencio, era una persona que estaba financiada, el medio de comunicación que tenía, por la NET, bueno, digamos lo que es la CIA, la National Endowment Democracy, y hay aquí una acción que yo no me he pronunciado porque se ha pasado mucha información falsa, etcétera, pero lo que sí hemos visto de manera coordinada otra vez, como medios de comunicación o de desinformación y políticos ya han dicho quién es el asesino, quién es tal, y claro, el escenario es una situación en la que a pocos días de las elecciones la candidata del correísmo, Luisa González, le daban hasta más de un 40% de intención de voto. Fernando Villavicencio era el cuarto o quinto candidato con menos de un 10%, y que el segundo candidato, que variaba entre Yaku y Otto Schneider, bueno, otros candidatos, le daban un 17, un 14%, por lo tanto se daba la opción más que real de vencer en primera vuelta, es decir, que fuera presidente y que volviera al correísmo de nuevo. Y al final esta acción, que ya hemos visto cómo la derecha aquí en España, pero a nivel internacional, está culpando al correísmo, que es a priori el único que sale perjudicado de todo esto. Incluso vimos al presidente Lasso, el 19º estado de excepción, en un país, en un estado fallido, que van más de 4.000 asesinatos en un año. Durante el correísmo era el segundo país más seguro de la región, y al final ese principio de transposición, como esto es lo que ha traído el correísmo. Y bueno, señora, en el correísmo era el país más seguro, donde no existían estas cifras, donde a nivel económico está bien, y estas políticas neoliberales que vinieron con Lenín Moreno, que han acabado con el Estado, con el Ministerio de Justicia, con la cierta financiación del sistema policial y de justicia, no está dando respuesta a un auténtico a una auténtica pesadilla, ¿no? Es increíble, pero me gustaría, bueno, en este mix, ¿cuál es vuestra percepción? También con una información muy filtrada en los medios, que es complicado seguir lo que está pasando, pero ¿cuál es vuestra impresión en la distancia de lo que está ocurriendo en Ecuador? Y al final también con ciertas estrategias que reivindican como un Estado punitivista, como hay que imitar a Nayib Bukele y acabar con todo, que vuelvan los militares, que era una de las cosas que se movieron desde un grupo de 10-15 personas diciendo que vuelvan los militares. Es decir, ojo a este tipo de acciones que a mí personalmente me recuerdan a las acciones de hace 60 años con la Operación Cóndor. Pero no sé, Irene, tú que también tienes un ojo puesto en lo que está pasando en el mundo, ¿cuál es tu opinión de todo lo que está pasando en Ecuador? Y no sé si también pudiste ver lo que está pasando en Argentina, que tiene como ciertas similitudes. Pues fíjate, de Argentina la verdad que no estoy nada actualizada, así que prefiero no meter la gamba. Pero con el tema de Ecuador, creo
que los dos elementos que has comentado casan perfectamente. Por un lado, el tratamiento mediático, y especialmente, si me permitís, el que se ha hecho aquí en España del asunto hasta ahora, hasta hoy, con la situación política de Ecuador. En primer lugar, es impresionante que en España la información sobre América Latina, como en general la formación exterior, pero de América Latina, eh, solo sea a golpe de sucesos, que no hay una información constante, continua y mucho más nutritiva sobre América Latina con lo que significan los lazos del espacio iberoamericano, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? Que de repente ese interés en los medios de comunicación españoles por la violencia política en Ecuador, ¿no? Cuando la violencia política en América Latina, que lleva siendo una continua, que hay que analizar con muchísima profundidad, es sistemáticamente ignorada. Cuando no estamos hablando de los muertos de Dina Boluarte en Perú, por ejemplo, eso no abre ningún telediario, ni nadie los comenta, y de repente ayer, por ejemplo, Esperanza Aguirre, que hizo plenazo en el programa este que tiene por la tarde 4, donde todo es mentira, que estuvo negando el cambio climático, no sé también contra qué tontería dijo, y también, por supuesto, estuvo señalando a Correa, al correísmo como responsable de este asesinato. Luego llegó también Isabel Díaz Ayuso, siempre dispuesta a dar gusto a su público, a su público inversor de altas élites latinoamericanas que están destrozando Madrid, y también señaló un poquito, puso el vínculo, mezcló narcotráfico, violencia política, y luego ya centró el tiro, ¿no? Para dejarlo centradito de cara a las elecciones, que como tú muy bien has dicho, van a ser dentro de nada en Ecuador. Así que no se puede ligar una cosa de la otra. De repente es repentino interés por lo que está ocurriendo en Ecuador con la sede política, no hablamos de Ecuador, a no ser que sea por una cuestión así, no hablamos de la crisis de seguridad que, como tú comentas, lleva 4 años hablándose y especialmente intensificada en el último tiempo, no hablamos de Lasso permitiendo llevar armas a la población, hablando de defensa propia, no hablamos de que se han quintuplicado los homicidios, de que las políticas no liberales de Lasso han entrado y con las tesis de adelgazamiento del Estado, que, como tú bien dices, nos trae unos recuerdos de hace unas décadas bastante claros, pero también lo podríamos encajar un poquito con esas declaraciones de no hace tanto de Hitler, recordándole a Pedro Sánchez que había que retomar el papel que tenía España y Europa, ahora que está en la presidencia del Consejo de la Unión Europea, de llevar los valores democráticos a América Latina, que no había que descuidar a América Latina, ¿no? Ahí hizo un primer apunte importante. Así que creo que con todo esto tenemos ya un cóctel de sobra para saber que América Latina calienta que sales, ¿no? En los próximos meses. Va a ser un territorio muy complicado, y desde luego con análisis mediáticos como los que hemos visto hoy en las televisiones mainstream, vamos de culo. Afortunadamente, yo, por ejemplo, uno de los hilos que más me han funcionado, me ha servido para entender lo que estaba pasando, estoy leyendo a varios periodistas de allí. Había uno del Vincalcaño, de un profesor de la Complutense, que era muy pedagógico, explicando un poco esa crisis de seguridad. Al final, pues bueno, no nos salva eso, ¿no? La información alternativa, no la de los grandes medios. Total. No sé cuál es tu punto de vista, pero hay una cosa por añadir algo, es que con el tema de la muerte cruzada, es decir, son 19 estados de excepción ya. Precisamente la muerte cruzada, que es como la disolución del Congreso y convocatoria de elecciones de Lasso, vino precisamente por un escándalo de la vinculación del gobierno, concretamente su cuñado, que era un ministro, con un grupo de narcotraficantes y delincuentes, que se estuvo resguardando esa información, y que al final, pues periodismo desde La Posta, un medio que era muy crítico con la izquierda, pero que ahora se ha tenido que exiliar por sacar esta información, vinculaba al cuñado de Lasso con, digamos, grupos narcos, en este caso Cherrez, y cuando iba a declarar fue asesinado. 2 días antes de ir a declarar, Cherrez fue asesinado. Y luego la serie de asesinatos, si ya está hablando el candidato de la Revolución Ciudadana, han sido varios asesinados. Intrialgo, el gobernador de Manta, hace menos de un mes también fue asesinado, y estamos hablando de, en estos 7 meses, más de 4.000 asesinatos. Es decir, las cifras se han vuelto loquísimas. Y me parece que de esto poco se está contando, y al final lo que queda es como la sombra, se está dando la sombra, como el correísmo puede estar detrás del asesinato, igual como dejaron caer que el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner fue un montaje, cuando están todas las pruebas de no solamente cuál era el grupo criminal que había intentado en varias ocasiones con pruebas, sino qué organizaciones estaban detrás y qué políticos estaban detrás de todo esto. Pero bueno, Sato, no sé cuál es tu punto de vista de algo que ha dejado en shock
a un país que ya estaba en shock por esta escalada criminal de un país que iba bien económicamente, que era el segundo país más seguro en América, y que ahora mismo está en unas cifras que disparadísimas. Creo que de la región, seguramente de América, es el país con la tasa de criminalidad, de asesinato más alta, pero sobre todo la inseguridad o de Estado fallido. El Estado no está haciendo nada bueno, incluso ayer, ¿no? Teniendo un coche blindado con policía y todo eso, como hubo varias cosas ahí para que pudieran asesinar a plena luz del día y que no sé, que sea como una fotografía más de esta película de terror en Ecuador. ¿Cuál es tu opinión, Sato, de lo que está ocurriendo en Ecuador? Y no sé si también pudiste ver algo de lo que está ocurriendo también en Argentina. Bueno, yo sí, lo de Argentina lo hemos publicado, lo de Ecuador también lo hemos ido publicando. Yo no soy especialista en América Latina, yo os leo con atención, pero no me atrevo a hacer un análisis más allá de lo que puedo leer aquí. Sí que puedo entender, sí que veo lo difícil que es para un medio como Público dar información internacional, ¿no? Porque, bueno, es caro tener a corresponsales. Es una figura que cada vez está más restringida. Muy pocos medios ya del Estado español tienen corresponsales en distintos lugares del mundo, por lo cual todo se canaliza a través de o medios internacionales o de agencias, ¿no? Por lo cual se pierde la pluralidad y sobre todo medios progresistas, medios de izquierdas que tengan capacidad de tener corresponsales, pues hay muy poco. Nosotros tenemos una colaboradora habitual en Bruselas y algún colaborador que mandan algún análisis desde América Latina, pero no con una frecuencia de seguir, ¿no? Entonces, bueno, creo que además en un mundo en el que cada vez vemos como la política internacional afecta más a la vida cotidiana de la gente, pues tenemos otra reflexión que hacer en los medios de comunicación de cómo podemos hacerlo, ¿no? En Público, por ejemplo, tenemos una alianza con Página 12, que muchas veces nos surte de información de América Latina. Bueno, pues creo que es un medio que se le reconoce, ¿no?, cierta objetividad y que hace un buen trabajo, pero desde una visión argentina. Ya estamos también. Pero bueno, en fin, no puedo aportar mucho más allá, ¿no? Que decir que me suena lo que cuentas, Julián, pues me suena de otros momentos del pasado también, ¿no? De que una derecha en América Latina pues intenta desestabilizar algunos procesos populares. Creo que me suena, pero no puedo decir mucho más. Bueno, digamos que aparte, digamos que a nivel, es verdad que has comentado una cosa, Sato, que creo que es clave y que va muy lado con lo que hablamos antes. Es decir, aquellos medios que tienen un gran presupuesto, o sí, por acotarlo más, las televisiones. Y yo de lo que puedo hablar es de América Latina, que siempre tengo los dos ojos puestos, no uno, los tengo los dos, en todo lo que está ocurriendo. Es increíble, un poco al hilo de lo que decía Irene, cómo aquí en ninguna televisión se ha hablado de los centenares de asesinatos. Bueno, lo de Colombia, decenas de miles de asesinatos de los falsos positivos, cientos de manifestantes inocentes, bueno, que se veían como los cogían y aparecían flotando en el río al día siguiente. Ni hablar de lo de Chile, también decenas de asesinatos a los manifestantes, más de 400 personas que le arrancaron un ojo a las fuerzas policiales, el golpe de estado de Bolivia. Podríamos seguir lo que está ocurriendo en Jujuy, en Argentina, lo que está pasando, pero fíjate que sí que recuerdo cómo hubo un mes de 24 horas por las movilizaciones en Cuba, que incluso pues invitaban a gente de Cuba. Siempre de manera y fijaros, porque no hubo ni un solo herido, es decir, no hubo ni un solo muerto, no hubo absolutamente nada, y hablan de brutal represión tal y cual, cuando en el resto de países democráticos gobernados por la derecha ha habido decenas, centenares de asesinatos. Es decir, que ahí hay un problema, y yo creo que Sato daba la clave, es que aquellos medios que tienen recursos no hablan o hacen un filtro totalmente interesado de la información internacional, y aquellos medios que tratan de hacer bien su trabajo, pues al final no tienen los recursos posibles para tener corresponsalía internacional, y al final queda un poco de la mano de esas agencias de comunicación que también, bueno, habría que analizar qué es lo que hacen. Y claro, si hablamos de América Latina, que nos llega más la información, imaginaros de África, ¿no? Y es cierto que, bueno, pues sí que
más o menos ha estado en la agenda setting el asunto de Níger, del golpe de Estado de Níger, que luego pues uno también se pregunta de qué manera viene filtrada, con qué intereses, ¿no? Al final se ha dejado caer, o mucha de la información que he visto más en redes quizá, pero también en medios, es como el debilitamiento de Francia, ¿no? De una posición que en todo el Sahel, que, ojo, poquísimo se habla del Sahel, todos los intereses económicos, pero ya es el tercer, cuarto golpe de Estado en la región, después de Burkina Faso, de Malí, y que tiene mucho que ver con ese colonialismo extraccionista y una especie de rebelión también ciudadana que, más que dar el golpe, al final está apoyando, o por lo menos yo también hago no sé si mi sesgo, pero un poco después de ver como muchas fuentes, parece que tiene un apoyo este golpe de Estado, que luego también se quiere simplificar diciendo que es Rusia quien apoya frente a los intereses de Europa y Estados Unidos, que puede tener parte de verdad, pero lo que sí es cierto es que ha habido un colonialismo brutal extraccionista en África, en muchos de estos países, por parte de Francia. Hemos visto declaraciones como muy, digamos, que irritan bastante de Macron, hacia la situación de estos países, incluso en visita de estos países, pero lo que está claro es que algo se está moviendo. Seguramente a nivel geopolítico ya tenemos el precedente de esa guerra de bloques también, que muchas veces se simplifica, ¿no? O se hace propaganda, o se habla de blanco y negro con todos los matices que hay, y bueno, estamos en una situación en la cual se están moviendo bastantes cosas, y no sé si también habéis podido poner un ojo cuáles son vuestras impresiones, y luego también incluso podemos hacer nuestra referencia de cómo lo están contando los medios, si realmente nos podemos fiar de esa información, o cuál es nuestro punto de vista, si realmente al final hay más propaganda que realmente lo que está ocurriendo. Y no sé, Irene, también si has podido ver qué está pasando en Níger, pero que no es un caso puntual, sino que ya es el cuarto, quinto país de la región que con ciertos elementos parecidos, pues se da, bueno, simplificando, un golpe de Estado, pero que por lo menos en el caso de Níger parece que tiene bastante apoyo, no sé si total, pero bastante, que hay un apoyo, y que también ese apoyo viene después de décadas de un colonialismo extraccionista que evidentemente muy alineado con ese neoliberalismo, ¿no? De explotar a las personas, a los recursos, y que luego no rinden cuentas, ¿no? Y a lo mejor ahora están rindiendo cuentas, o no sé hasta cuándo puede seguir llevando esa explotación extraccionista y colonialista no solamente en América Latina, que también, sino en África. Es complicado, pero ya que están en la agenda setting y que nunca se suele hablar de este tema, bueno, pues me parece interesante también para cerrar, digamos, el repaso de la actualidad, vuestra opinión. Pues fijaos, yo que me confieso del tema del Sahel y en general del continente, pues soy una ignorante, y eso tampoco es casual, efectivamente, sino que tiene que ver con ese silencio normativo que ha habido siempre, y esa falta también posiblemente de interés cuando hacía internacional, precisamente por estos temas. Entonces yo estoy buscando constantemente a ver qué fuentes encuentro que me pueden aclarar un poco esta situación. Es cierto, por ejemplo, Quindry, que hace análisis en afroconciencia, está haciendo, que además me gusta hablar de mujeres que hacen internacional, porque me parece doblemente difícil encontrar esos perfiles. Está haciendo un análisis bastante interesantes. Ella hablaba precisamente de esa idea de movimientos en la región que se pueden tildar como un nuevo panafricanismo, o a mí me gustaría agarrarme a ese optimismo, no sé si será un nuevo panafricanismo antiimperialista, y un nuevo panafricanismo pues que no solamente es Níger, ha sido Burkina Faso, ha sido Mali, que bueno, por lo menos son movimientos con bastante apoyo popular, que ponen en cuestión a los gobiernos de democracias fallidas que están siendo serviles al extractivismo colonial europeo, y que no están dando, y que están perpetuando una desigualdad salvaje en los territorios. Luego hay otros, por ejemplo, estoy suscrito al boletín de la gente de Descifrando la Guerra, que hace análisis geopolíticos muy, muy chulos, muy finos y bastante contrastados y demás. Ellos hablaban de que movimiento antifrancés, quizás no de entrada, pero ya sí que se podía hablar de movimientos que tenían ese elemento de antifrancés, ¿no? Contra la Francafrique colonial clásica y la contemporánea. Y sin embargo ellos hablaban menos de una cuestión de extractivismo de recursos, el uranio principalmente y demás, y hablaban más también del hecho de que Níger se haya convertido ahora concentraba allí la presencia militar
occidental, está en esa zona. Entonces también es una manera de perder territorios y de que de alguna manera Rusia, que la llamaba Ale, le llamaba la invitada a todas las fiestas, Rusia y China, que ejercen otro tipo de influencia ahí, dándole más autonomía a estos estados y dándoles otras formas de gestionarse y de acceder a esa financiación, pues consigan poder. Entre medias, de lo que quizás no estemos hablando tanto y a mí sí me parece interesante, el papel de la Unión Europea aquí. Como siempre, la Unión Europea cubriéndose de gloria, sin tener una capacidad de tener un discurso a la medida de su posición geopolítica, y además apoyando que se establezcan sanciones contra Níger, cuando de sobra hemos visto que las sanciones al final a quien realmente destrozan es a la población civil, y la población civil nigerina no es que esté precisamente, las tasas de pobreza, de vivir en condiciones absolutamente terribles son altísimas. Es el país 189 del 191, creo, en los estándares de calidad de desarrollo humano, de calidad de vida, no me acuerdo qué ranking era, y que realmente lo único que la Unión Europea puede hacer ante esto, o sea, asumarse una política de sanciones precisamente en apoyo a ese bloque prooccidental que existe, me parece, bueno, pues que otra vez más demostramos cuál es la única política exterior que estamos desplegando, que es esa política combinada con la política criminal de fronteras que vemos en Melilla y que vemos en las fronteras comunitarias, ¿no? Eso creo que por lo menos como deberes allende los mares, pero para acá, pero para nosotras deberían ser esos. ¿Qué posición estamos teniendo ante lo que está ocurriendo en África, que va a ser determinante? Y un último apunte, sabéis que Victoria Nuland, una de las señoras de la guerra claves para entender todo lo que ha pasado en los últimos 20 años en la política exterior norteamericana, fue clave en el Maidán, ha sido clave en la guerra, en esta nueva fase de la guerra ruso-ucraniana, y ha sido clave en general en la política colonial neoimperialista americana. Fue el otro día a reunirse con Bazoum, con el líder Bazoum, no, perdóname, con el militar golpista, digamos, en Níger, y no la quiso ni recibir. Cuando Victoria Nuland aparece es como en las pelis, ¿no? Es como el cuervo que precede a cuando ya vienen los malos, ¿no? Pues cuando aparece Victoria Nuland, agárrate los machos porque luego van a venir cosas peores, ¿no? Y el hecho de que no la quisieran recibir y de que tuvieran esa narrativa antiimperialista es cuanto menos interesante. De ahí a ver un nuevo panafricanismo realmente emancipado, hay un trecho importante y tenemos que ver por dónde va el camino, ¿no? No es Thomas Sankara, desde luego. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, Sato, no sé qué opinión tienes al respecto. Está claro que se mueve algo y no sé aquí el posicionamiento, si lo ves así como Irene, pero es complicado, ¿no? También la información que nos llega para hacer análisis. Sí, yo no tengo capacidad de análisis. Yo, bueno, más o menos lo que ha dicho Irene, entiendo que el Sahel es un tablero de la geopolítica. Entiendo que Rusia y China están jugando un rol ahí. Entiendo que Rusia y China tienen la capacidad de caerle bien a casi todo el mundo menos a Occidente, y que Occidente le cae mal a casi todo el mundo menos a nosotros mismos, ¿no? Ahí tienen ventaja en África. Entonces, bueno, creo que eso es lo primero que no se suele decir aquí, ¿no? Que somos una minoría en el mundo. Y luego creo que hay dos lecturas. Una lectura muy complicada que yo no puedo atrever, que es la interna de Níger. No sé hasta qué punto esto es un golpe de Estado apoyado por la población o no, y hasta qué punto no deja de ser un golpe. Quiero decir que... Fíjate, bueno. Sato, te hago un pequeño paréntesis. Ayer estuve y recomiendo el análisis en Caras y Caretas, en Macondo, que excepcionalmente hablaron de Níger con Marco Teruggi y trajeron a un especialista, lo estuve viendo ayer. Decían que al final, un especialista decía, al final es un poco lo que hemos hablado de vos, más allá de todos los parámetros, la clave es que el que da el golpe es apartado como persona de confianza del mandatario al mando del ejército. También tiene un componente étnico, estaba gobernando una etnia menor y digamos que el quien da el golpe representa a una etnia mayor, pero que al final hay como elementos que están escondidos que son los que hacen que estalle la chispa, más incluso que el apoyo o que se pueda aprovechar Rusia. Pero al final, hilando con lo de Vox, es una de las cosas que me quedé ayer, que al final es una cuestión, quien da el golpe había sido previamente apartado por el gobierno, ¿no?
Total, sí. Y luego, sobre todo, también el papel de la relación de Europa con África, ¿no? De que, bueno, eso de que ojalá se despierte un panafricanismo y que sea lo más autónomo posible, ¿no? Entonces, eso es Exacto, un porque anhelo. la solución, si va a ser un colonialismo ruso o chino, pues al final estamos en la misma, ¿no? Un poco Pues el análisis. apaga y vámonos. Claro, es decir, en América Latina también se daba, decía Pepe Mujica, le decía a Cristina Fernández de Kirchner, dice, vale, nos vamos a... ¿no? Cuando empezaban las inversiones en China y que hay que cambiar el modelo, dice, bueno, al final nos vamos del monstruo de los Estados Unidos y nos vamos a ir con el dragón que es China, y al final no nos interesa, tenemos que ser soberanos, ¿no? Yo creo que al final es un poco la lectura de los pueblos colonizados, ¿no? Y de eso saben mucho en América Latina y en África. Toda solución que no sea en pro de los intereses soberanos de la ciudadanía y de que puedan explotar sus propios recursos en beneficio propio sería un win-win para toda la ciudadanía. Incluso sería un elemento también en las crisis migratorias, porque al final todas esas crisis migratorias, muchas de estas guerras son inducidas por colonias o los países colonialistas para seguir haciendo políticas extraccionistas, y yo creo que al final ojalá, ¿no? Y los pueblos sean libres y puedan ser soberanos y que la población pueda quedarse en el país donde nació, en el país donde quiera, que normalmente es en el que uno nació, tiene los amigos, la familia, y muchas veces en Occidente, en España, en Europa, no entendemos esta realidad, que son expulsados precisamente, inducidos por estos intereses económicos, por estas colonias extraccionistas, que luego son las que difunden noticias falsas criminalizando a esas personas expulsadas del país. Pero bueno, en todo caso ya, bueno, nos pasa un poco de la hora. Gracias, Sato, por pasarte por aquí. Gracias, Irene, también por estrenarte. Esperamos que no sea la última, que te vea muchas más veces por aquí. Y nada, desearos un buen verano, que no paséis los calores que nos están arreciando, ¿no? Bueno, al final cada uno tiene su recurso, ¿no? Pero es verdad que el planeta cada vez se está resintiendo más y bueno, desearos que paséis buen veranito y nada, vernos pronto también. Igualmente a vosotras. Muchísimas gracias por el ratito. Igualmente. Un fuerte abrazo. Chao. Chao, hasta pronto. Así que nada, bueno, gracias por estar ahí un fin de semana más. En este caso, bueno, pues aparte de todo el escenario interno, esa lucha de lanzamientos de cuchillos en la derecha, concretamente en Vox, después de la salida de Iván Espinosa de los Monteros, pues a nivel internacional, bueno, pues vemos como precisamente cuando hay elecciones hay campañas o puede pasar de todo, especialmente en ciertos países. En Ecuador, después del asesinato de Fernando Villavicencio, con bastantes cosas que, bueno, pues uno no termina de entender, o que sospecha en la propia familia de Fernando Villavicencio, también de la responsabilidad de Guillermo Lasso, del presidente del gobierno. Y a pocas horas de las PASO en Argentina, de esas primarias, de esas elecciones en las cuales pues están convocados las argentinas y los argentinos, una doble muerte que ha soqueado el país. Primero la de la niña de 11 años llamada Morena en Lanús, y hace muy poco, recientemente, en una manifestación pacífica después de unas cargas policiales, el asesinato de un activista de izquierda por parte de la policía, que bueno, pues no sabemos de qué manera influenciará en las PASO de Argentina, pero que bueno, estaremos pendientes. Y nada, recordaros que si os gusta nuestro contenido o queréis conocer más, pues podéis vernos en todas las redes sociales que veis aquí a mi lado, también en la web de Pandemia Digital. Y si queréis vernos en directo, pues estamos en Twitch de lunes a jueves a partir de las 7 de la tarde, el viernes a partir de las 11 de la mañana, y en nuestro canal de YouTube pues subimos también todos los contenidos. Así que nada, gracias por estar ahí, muy buen fin de semana, disfrutar del verano, pero ir por la sombra, cuidaos, chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.